La clase de hoy es de digestivo. Vamos a hablar un poquito de motilidad digestiva, la regulación, ¿no? Y las secreciones. Es un poquito extenso porque, como ven acá, son varios capítulos de Guyton, ¿no? El sistema, el aparato digestivo, la principal función que tiene es aportar al organismo agua, electrolitos y elementos nutritivos, ¿verdad? Y para lograr esto se requieren varias cosas. En los diferentes capítulos de Guyton trata cada uno de ellos. Por ejemplo, en el capítulo 63, el movimiento, ¿no? Trata el movimiento de los alimentos a lo largo de todo el tubo digestivo, ¿no? La motilidad justamente. Después, la secreción, también es importante, la secreción de jugos digestivos, ¿no? Y la digestión de los alimentos, es motivo de otro capítulo también. La absorción de los productos digeridos, el agua y los electrolitos, ¿no? La circulación de la sangre por los órganos gastrointestinales, que es muy importante, el buen riego sanguíneo para justamente que las sustancias absorbidas sean filtradas, ¿no? Sean absorbidas hacia la sangre y luego sean filtradas por en el hígado y luego de ello alcance la circulación general para nutrir a todas las células del organismo, ¿no? Y por último el control, justamente el control nervioso, el control local, regional, que hay de todas estas funciones por parte de los sistemas tanto nervioso como el sistema hormonal, ¿no? Hay diferentes hormonas que tienen una fuerte influencia sobre el sistema digestivo. Bueno, ya dijimos un poco lo que dice ahí, ¿no? La transformación de las complejas moléculas de alimentos en sustancias simples que sean más fácilmente utilizables por el organismo. Esos compuestos nutritivos simples son absorbidos por las vellosidades intestinales, ¿no? Que tapizan el intestino delgado, ¿no? Así pues, luego pasan a la sangre y nutren todas y cada una de las células del organismo. Es importante aclarar que el sistema o aparato digestivo no está solamente conformado por el tubo digestivo, ¿no? Que son todas estas estructuras, como la cavidad bucal, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, sino que también forman parte de ese aparato digestivo las glándulas anexas a ese tubo digestivo, ¿no? Y ellas son las glándulas salivales, por ejemplo, aportando sus componentes, ¿no? Tanto para la lubricación como para la propia digestión de algunos componentes. También aportan elementos de la inmunidad, ¿no? Que nos protegen sobre algunos microorganismos que puedan ingresar, ¿no? También otras glándulas como la bilis, producida por el hígado, las enzimas pancreáticas, ¿no? El páncreas que está allí atrás del estómago también produce enzimas, ¿no? Necesarias para que se haga correctamente la digestión de los alimentos. Y cada órgano de este aparato, sistema, tiene una función, ¿no? Y todas se complementan. Como dice ahí, desde las glándulas salivales, ¿no? Hasta la correcta lubricación que tiene que tener todo el tubo digestivo, la faringe, el esófago, cuando llega el alimento al estómago, que así se produce el ácido clorhídrico, ¿no? Con una potente acción germicida también. Otras enzimas como la pepsina, ¿no? Que comienza a digerir parcialmente algunas proteínas. La pepsina es una enzima que es activa en un medio ácido, como lo es el estómago. Luego el pasaje del estómago al intestino, ¿no? Donde allí, en la primera porción del intestino delgado, el hígado y el páncreas vierten tanto la bilis por parte del hígado a ese duodeno para comenzar, por ejemplo, a emulsionar las grasas. El páncreas secretando diferentes enzimas como la alfa-amilasa, lipasas, tripsina, que
ligado a proteínas, aminopeptidasas, proteínas, disacáridos, disacaridasas, perdón, que dijeron disacáridos, nucleotidasas y nucleosidasas, ¿no? Y a nivel del intestino delgado, también se van a desarrollar allí se va a desarrollar la mayor parte de la digestión, y es donde se produce el jugo intestinal, que está compuesto por varias enzimas también, como enteroquinasas, aminopeptidasas, disacaridasas, ¿no? Etc. Allí están las microvellosidades intestinales, como está en esta imagen que está ampliada, digamos. Esas microvellosidades son las encargadas de absorber los nutrientes, ¿no? Y allí también, en el fondo de esas microvellosidades, se encuentran unas criptas, ¿no? Criptas de Lieberkühn, que se llaman, que son, están muy especializadas en la secreción de sustancias, ¿no? Para facilitar justamente esa absorción de los nutrientes, ¿no? Para que los propios nutrientes puedan pasar más fácilmente hacia la sangre. Luego, la última parte, tenemos el colon ascendente, el colon transverso y el colon descendente. Allí se absorbe el agua restante junto a la vitamina K, que producen las bacterias de la flora intestinal, que allí están presentes, ¿no? Y como resultado de ese proceso de absorción de agua, se forman las heces fecales, que son las que se eliminan al exterior, ¿no? Algunas cositas más, ¿no? Como por ejemplo en este esquema, a la izquierda tienen el esquema que aparece en Guyton, a la derecha tienen otro esquema donde van a ver algunos de los componentes de la dieta que son absorbidos, ¿no? Van a ser digeridos, en qué etapa se van a digerir, y verán que la mayor parte de la absorción se da a nivel intestinal, en el intestino delgado, ¿no? Y también acá lo que se agrega es algunas glándulas, algunos nombres de glándulas, que vierten su contenido hacia el tubo digestivo. Por ejemplo, a nivel estomacal, tenemos glándulas oxínticas, que son las que producen ácido, ¿no? Glándulas pilóricas, que producen moco. Ese moco tiene una función protectora, de proteger la mucosa gástrica, y la intestinal también, de los agentes agresores, como el propio ácido estomacal, o algunos agresores que pueden estar en los alimentos. Luego a nivel intestinal tenemos otras glándulas que se denominan, por ejemplo, glándula de Brunner, productora de moco alcalino, también justamente es alcalino para proteger de los ácidos. Y como les nombré hoy, por arriba les nombré las criptas de Lieberkühn, que son las que están en las depresiones intestinales, capaces de producir moco y abundante agua también, ¿no? Para facilitar justamente ese flujo constante de nutrientes hacia las vellosidades para que puedan ser absorbidos más fácilmente. Anatómicamente, un corte del tubo digestivo o de la pared gastrointestinal, como dice allí, se compone por varias capas. De afuera hacia adentro tenemos una capa externa serosa, conjuntiva, ¿no? Por dentro de esa capa serosa, una capa muscular, ¿no? La primera capa muscular. Hay dos capas musculares. La primera se denomina capa muscular longitudinal, por la disposición de las fibras de músculo liso, ¿no? Estas capas están compuestas por fibras musculares lisas, ¿no? Y ya les digo, la capa muscular más externa se dispone de manera longitudinal, o sea, en paralelo al tubo digestivo. Más adentro tenemos otra muscular, que se denomina músculo circular, ¿no? Y entre ambas capas tenemos un plexo nervioso, ¿no? También se denomina ese plexo nervioso mientérico, que está acá abajo, ¿no? Que es el plexo nervioso que regula la motilidad gastrointestinal, ¿no? Es un plexo nervioso, justamente es una red nerviosa muy amplia, de un número muy grande de neuronas,
que tiene como finalidad regular la motilidad gastrointestinal, o sea, la actividad muscular de estas capas musculares, tanto la de músculo longitudinal como la de músculo circular, ¿no? Y justamente se ubica entre ambas capas musculares. Si seguimos hacia adentro, vamos a tener una submucosa, ¿no? Ahí está marcada en naranja, una hojita muy clara. Esa submucosa, donde se encuentra en esa submucosa otro plexo nervioso, denominado plexo nervioso de Meissner, ¿no? O interno, ¿no? O submucoso también, se denomina plexo submucoso, interno o de Meissner, ¿no? Ese plexo nervioso es el encargado de regular principalmente las secreciones gastrointestinales, ¿no? Actúa sobre las glándulas que están en todo el tubo digestivo, ¿no? Estimulándolas o inhibiéndolas, pero principalmente estimulando, ¿no? Y por dentro de ese plexo nervioso tenemos una capa muscular delgada, que se denomina la muscularis mucosae, ¿no? Que está inmediatamente por debajo de la mucosa, justamente la mucosa intestinal, recubierta por esas microvellosidades, ¿no? Y bueno, como les decía, es el músculo que van a encontrar en esas capas musculares, ¿no? A nivel intestinal vamos a tener músculo liso, ¿no? Con sus características de contracción, ¿no? Que ya las saben, que es lo que facilita el movimiento del bolo alimenticio a lo largo de todo el tubo digestivo, ¿no? La contracción secuencial y coordinada, justamente para eso es que están ampliamente inervados estos plexos, estas capas musculares están ampliamente inervadas por los plexos nerviosos, para poder producir una contracción coordinada que produce los movimientos tanto peristálticos, que son los movimientos que hacen, que empujan el bolo alimenticio a lo largo de todo el tubo digestivo. Tengan en cuenta que el tubo digestivo no es corto, aproximadamente tenemos unos 12 metros de tubo digestivo, para que el alimento recorra desde su entrada a la boca hasta su salida en el ano, ¿no? Entonces todo ese pasaje tiene que ser coordinado y tiene que tener una buena motilidad gastrointestinal justamente para llevarlo de un punto al otro. Y eso se da gracias a la coordinación de esa musculatura lisa. Vamos a entrar un poquito a hablar de cómo es esa regulación y cómo es que se comportan las células musculares. A nivel intestinal, entonces, cada capa muscular, tanto la longitudinal como la circular, actúa de manera uniforme o al unísono, digamos, como un sinsitio, justamente. Si recuerdan, ya han visto en otras clases cuando un elemento muscular actúa como sinsitio. Recuerdan, por ejemplo, a nivel cardíaco, que teníamos dos sinsitios, ¿verdad? Un sinsitio auricular y un sinsitio ventricular. Que cuando se despolarizaba una célula cardíaca en un sinsitio, se propagaba el potencial de acción a todas las células del mismo sinsitio. Lo mismo sucede con los sinsitios de los músculos lisos, de las paredes intestinales, estomacal, etc., ¿verdad? Que tenemos en el tubo digestivo. Entonces, cada una actúa como sinsitio por la presencia de estas uniones, ¿no? Uniones laxas, uniones intercelulares de tipo GAP, que permiten el pasaje libre de los iones, ¿no? Cuando se despolariza la membrana, hay una entrada de iones, ¿no? Que eso, al tener estas uniones, ese flujo de iones se va a dar a lo largo de todas las células que componen ese sinsitio, ¿no? Y acá a la izquierda tienen el ejemplo de una porción del tubo digestivo, actuando como sinsitio, con un plexo nervioso que regula y que libera neurotransmisores hacia las células musculares. Y a la derecha tienen, por ejemplo, lo contrario, lo que sería unidades de músculo liso, pero que están reguladas por fibras nerviosas que controlan más localmente la motilidad, por ejemplo, a nivel ocular, ¿no? Se necesitan
movimientos más coordinados, más controlados, más precisos, en los cuales no se contraen todas las fibras musculares de la misma manera, ¿no? Esas son las dos formas bien diferentes de ver la motilidad del músculo liso en diferentes zonas del organismo. Entonces tengan en cuenta que a nivel del músculo liso del tubo digestivo vamos a tener que actúan las diferentes capas musculares al unísono, en forma de sincitio justamente, ¿no? Entonces dijimos que las señales eléctricas viajan rápidamente de una célula a la otra. Entonces también se ve en esta imagen, ven que todas esas fibras musculares se disponen en paralelo una de otra y forman los diferentes haces, ¿no? A nivel intestinal habíamos visto que habían haces longitudinales, una capa muscular longitudinal, que se disponían en paralelo al tubo digestivo, y otra capa muscular circular, ¿no? Y cuando se contrae una u otra, se produce una contracción uniforme de toda esa capa, ¿no? Y al mismo tiempo. Acá tienen, en esta imagen a la derecha, tienen fibras musculares longitudinales, la capa más externa de la musculatura que tenemos a nivel de la pared intestinal, y por debajo de esa la otra capa de musculatura circular, ¿no? Lo mismo ven acá, longitudinal y circular. Y entre una y otra, ven estas fibras nerviosas, es el plexo mientérico, ¿tá? O también llamado plexo de Auerbach, ¿no? Es un plexo nervioso que controla esa motilidad gastrointestinal. ¿Cómo se da entonces la actividad eléctrica gastrointestinal? Hay dos tipos de ondas que se describen en estos músculos, ¿no? En estas fibras musculares. Normalmente, si pusiéramos esto es un voltímetro, si pusiéramos un voltímetro a medir el potencial de reposo para una célula musculoguisa del aparato gastrointestinal, vamos a encontrarnos con una oscilación, no es una actividad de reposo estática, sino que esa actividad de reposo, ese potencial de reposo de las células musculares lisas, no es estática, sino que tiene una ondulación, ¿no? Y esa ondulación se denominan ondas lentas, ¿no? Principalmente, la funcionalidad de estas ondas lentas es que ese potencial de reposo tenga justamente altos y bajos y que marque una frecuencia de contracciones gastrointestinales. O sea, marca un ritmo de periodos en los cuales el músculo puede ser excitado más fácilmente y periodos en los que no tanto. ¿Se entiende? Esa oscilación tiene valores de 5 a 15 milivolts, ¿no? Y valores totales de potencial de membrana de unos menos 50 a menos 40 milivolts o un poquito más, ¿no? Cuando se alcanza un valor de menos 40 milivolts, ya se hace más positiva la membrana y se estimula con más facilidad, generando lo que son las ondas. Las ondas no, los potenciales realmente, los verdaderos potenciales de acción del músculo, donde el músculo se despolariza y se contrae, que son los potenciales en aguja, ¿no? Y vamos a verlo en esta imagen. Ven, acá tenemos las ondas lentas, ¿no? Que es las ondas que les denominaba, que es cuando la musculatura lisa está en reposo, ¿no? Y tiene un potencial de reposo que no es estático, que no es una línea, sino que tiene esta ondulación, ¿no? Posiblemente por actividad de la bomba de sodio y potasio, es que se dan esta modulación del potencial de reposo. Y es más fácil excitar las fibras musculares cuando la onda está en el pico, más cercano a los menos 40 milivolts, que cuando está más lejano, ¿no? Y a su vez, acá, como ven en esta parte, es un esquema donde se lo estimula y se lo inhibe luego a la musculatura lisa. En esta etapa se lo está estimulando y se ve cómo se comporta esa musculatura lisa con la estimulación proveniente de, por un lado, se lo puede estimular con la propia distensión de la pared
muscular, ¿no? Al distender la pared muscular se generan reflejos locales, ¿no? Que facilitan y que hacen que el potencial de reposo se haga menos negativo, o sea, se acerque más a valores como los de menos 40 milivolts, donde se van a desencadenar los potenciales en aguja, ¿no? O sea que la extracción puede ser, como punto uno, la propia distensión de la pared muscular, ¿no? Por otro lado, también la facilitación de la propagación de esos potenciales en aguja puede estar dada por la actividad o la presencia de acetilcolina como neurotransmisor. Recuerden que la acetilcolina era liberada por el sistema nervioso parasimpático, ¿no? Tanto la neurona pregangliar simpática como la postgangliar simpática, pregangliar parasimpática como postgangliar parasimpática, liberaban acetilcolina, ¿no? Y ese neurotransmisor es capaz de estimular el desencadenamiento de potenciales en aguja, ¿no? Y como punto 4 tenemos que también hormonas gastrointestinales liberadas durante los procesos de digestión facilitan o estimulan la propagación de estos potenciales en aguja, ¿no? En el centro de la imagen entonces tenemos todas las situaciones que facilitan la propagación de esos potenciales en aguja y la subsiguiente contracción de la musculatura lisa. Y a la derecha tenemos lo contrario, cuando es inhibida, hiperpolarizada la membrana de la musculatura lisa gastrointestinal. Es inhibida o hiperpolarizada cuando estamos en presencia de noradrenalina, ¿no? Liberada por el sistema nervioso simpático, ¿no? O también la presencia de adrenalina. Recuerden que la adrenalina era liberada en situaciones de estrés, o en situación de lucha o huida. En esos momentos, el organismo está en una situación en la que no se requiere que el aparato gastrointestinal esté movilizando o esté gastando energía en movilizar el alimento, sino que son momentos de estrés en los cuales se deja de lado la actividad gastrointestinal para ir a atender otras demandas más importantes, ¿no? De vida o muerte. Muchas veces las situaciones de estrés inhiben de manera muy fuerte la actividad gastrointestinal, ¿no? Entonces ven, como dice acá, donde tenemos un reposo y cuando estamos estimulando la actividad gastrointestinal o cuando la estamos inhibiendo, ¿no? Volviendo al caso de las ondas lentas y ondas en aguja, resumimos que las ondas lentas entonces dan la frecuencia de las contracciones gastrointestinales, tienen un ritmo a nivel del cuerpo gástrico de 3 por minuto, y a nivel del duodeno tienen un ritmo un poco más intenso, ¿no? Llega alcanzando los 12, digamos, 12 ondulaciones por minuto a nivel del duodeno. Y las posibles causas de esas ondas lentas, o ese potencial de reposo en forma de onda, es la ondulación de la propia bomba de sodio y potasio, o también por células intersticiales de Cascal que podrían estar actuando como marcapasos eléctricos. Pero más allá de eso, nosotros no nos interesa que describan la causa, sino que entiendan cómo es que se desarrollan los potenciales de reposo a nivel del músculo liso gastrointestinal, ¿no? Y bueno, como les decía, en los picos de esas ondas lentas es cuando se pueden desencadenar los potenciales en aguja, que son los verdaderos potenciales de acción, que se dan cuando el potencial de reposo sobrepasa el límite de menos 40 milivolts. Ese vendría a ser, digamos, el valor umbral en el cual se desencadena la contracción del músculo liso, ¿no? También son contracciones, las de esta musculatura son contracciones duraderas por la presencia de canales lentos de calcio y sodio, ¿no? En comparación con la contracción de una fibra nerviosa de gran tamaño o de un músculo esquelético estriado, estas contracciones de la musculatura lisa gastrointestinal son contracciones que duran más tiempo, ¿no?
Y eso es por la presencia de canales lentos de calcio y sodio, que también, si hacemos un poco de memoria, ¿dónde también los encontramos? Recuerdan que a nivel del músculo cardíaco se producía una contracción que por la apertura de canales lentos de calcio y sodio generaba una meseta. ¿Recuerdan? Ya famosa meseta de contracción, donde la membrana del músculo cardíaco permanecía despolarizada más tiempo. Bueno, era por esa apertura de esos canales lentos de calcio y sodio. Bueno, también están presentes a este nivel. Y la propia entrada de calcio en la célula contribuye y facilita el proceso de la contracción muscular, ¿no? Activando los mecanismos de calmoglina y activando la cabeza de la miosina para que interactúe con la actina y genere el acortamiento del sarcómero, ¿no? Y la consiguiente contracción muscular. ¿Está claro? Bueno, eso en cuanto a los potenciales de reposo. Ahora vamos a hablar un poquito de cómo se regula esa actividad muscular del músculo gastrointestinal. Tenemos, por un lado, la regulación nerviosa intrínseca, o sea, propia regulación de esos plexos nerviosos que estábamos hablando, que había dos, ¿ah? Pero principalmente la actividad muscular va a estar regulada por el plexo nervioso mientérico, ¿no? O de Auerbach, y la regulación de las secreciones digestivas, ¿no? Van a estar reguladas por el plexo nervioso submucoso o de Meissner, ¿no? O interno. Después hay otro tipo de regulación, que es la regulación nerviosa también, pero extrínseca, digamos, proveniente del sistema nervioso autónomo, ¿no? Por parte del sistema nervioso simpático y parasimpático. Allí también esos sistemas ejercen acción de regulación sobre el aparato digestivo. Y en tercer punto tenemos la regulación hormonal, ¿no? Así que hay tres patas de regulación. Es la propia regulación del sistema nervioso entérico, a cualquiera de los dos plexos que estemos hablando, la regulación por parte del sistema nervioso autónomo, y por tercer punto, la regulación hormonal. Vamos a detallar un poquito cada una de ellas. Vamos bien, si quieren, cualquier cosa me interrumpen y me dicen a ver cómo va la cosa. Bien. ¿Todos tienen buena conexión? ¿Se escucha bien? Sí, profe. Bárbaro. Entonces, en cuanto a la regulación nerviosa intrínseca, ¿no? Está dada, como ya les dije, por el propio sistema nervioso entérico. Este sistema nervioso que posee un gran número de neuronas. Para que tengan una idea, el número de neuronas que hay a nivel del sistema nervioso entérico es igual en cantidad con el número de neuronas que encontramos a nivel de la médula espinal, ¿no? Aproximadamente unos 100 millones de neuronas componen estos sistemas nerviosos entéricos, tanto el plexo nervioso externo como el plexo nervioso interno, ¿no? Están presentes en la pared de todo el tubo digestivo, ¿no? Y controla movimientos y secreciones. El plexo externo controla los movimientos, ¿no? Y el plexo interno controla las secreciones. Como les decía, el externo se llama mientérico o de Auerbach, que se ubica entre las capas musculares, y luego en la submucosa encontramos al interno, submucoso o de Meissner, ¿no? Ya lo dije, esto está remarcado, pero repetimos para que quede bien claro. Bueno, no solo las secreciones, ¿no? Recuerden que también el flujo sanguíneo gastrointestinal está directamente en relación con la actividad de este plexo submucoso, ¿no? Así que secreciones y flujo sanguíneo también está controlado por ese plexo interno. Bien, acá tienen un esquema donde los ven, como pueden apreciar, ¿no? Tenemos hacia abajo el epitelio intestinal con sus microvellosidades, ¿no? Donde se produce la absorción de los nutrientes, son células epiteliales justamente, que están ampliamente inervadas, ¿no? Por este plexo submucoso, o de Meissner, ¿no? Con un gran número de células nerviosas,
Y también acá ven en rojo la interacción, o sea, la regulación extrínseca, nerviosa extrínseca que se ejerce a través del sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿ah? Sobre ambos plexos. Esas fibras rojas que llegan tanto al plexo submucoso como al mientérico ejercen un control nervioso de esos plexos, ¿no? O estimulación o inhibición, ¿no? Principalmente el parasimpático va a ser estimulador y el simpático va a ser inhibidor de la actividad de ambos plexos. Como ven, el plexo mientérico está formado por cadenas lineales de muchas neuronas que están interconectadas y que, si prestan atención, son neuronas que están orientadas en determinada dirección, justamente. Están formando haces lineales polarizados, ¿no? Y vamos a ver por qué la polaridad es importante. Y bueno, acá el mientérico, perdón, el plexo submucoso con el control local sobre la mucosa gastrointestinal. El externo mientérico, entonces, controla los movimientos gastrointestinales, su acción ejerce un aumento del tono de la pared intestinal, ¿no? El tono muscular de la pared se tensa más cuando está activo este plexo, cuando se estimula este plexo. También ejerce aumento de la intensidad de las contracciones, ¿no? También hay un ligero aumento en la frecuencia, aunque aquella frecuencia estaba dada por las ondas lentas, aumentan también. La frecuencia de las ondas puede estar influenciada por la actividad de este plexo mientérico. Y otra cosa que aumenta es la velocidad de conducción eléctrica, ¿no? Produce que la peristalsis, o sea, la contracción secuencial que desplaza el alimento a lo largo del tubo digestivo, tenga una mayor velocidad de conducción, ¿no? Pero tengan en cuenta que no solamente el plexo mientérico es estimulador, sino que si fuera solamente, puramente estimulador de la actividad muscular lisa, hay zonas, como por ejemplo son los esfínteres, acá tenemos uno, en la vinculación del estómago con el duodeno, con el intestino, tenemos un esfínter que se denomina esfínter pilórico. Ese esfínter, si estuviera estimulado por este plexo, se contraería y de esa manera evitaría el pasaje del alimento desde el estómago hacia el intestino. Y no es así. Cuando hay estimulación del plexo nervioso mientérico, lo que se produce es una relajación de los esfínteres. Tanto, en este caso, este esfínter pilórico como el esfínter de la válvula ileocecal, que es este otro que está entre la terminación del intestino delgado y el comienzo del intestino grueso, ¿no? Que facilita el vaciamiento del contenido intestinal hacia el ciego, ¿no? Esos esfínteres deben ser relajados para que el alimento pueda seguir su camino. Entonces, la estimulación del plexo mientérico produce aumento de la motilidad gástrica del aparato gastrointestinal, pero también produce por sustancias o neurotransmisores inhibidores, como por ejemplo el BIP, ¿no? El péptido intestinal vasoactivo. Estos neurotransmisores son inhibitorios y producen relajación de los esfínteres. O sea que hay zonas donde los plexos producen relajación, ¿no? O sea que tengan en cuenta que no es solamente estimulador, ¿no? También es inhibidor en alguna zona, ¿no? Y bueno, y por otro lado tenemos el otro plexo, el submucoso, que estaba directamente relacionado con las secreciones de las glándulas que están en todos lados del sistema digestivo, glándulas que producen secreciones mucosas, secreciones de ácidos, las oxíticas, etc. Algunas que vierten agua también, como las intestinales, las criptas de Lieberkühn, etc. Todas esas están controladas por ese plexo submucoso. También está controlando ese plexo submucoso el flujo sanguíneo local, ¿no? Para recoger todos esos nutrientes que ingresan al aparato, ¿no?
Bueno, como regulación intrínseca y plexos, ya describimos qué es lo que hace cada uno. Vamos a ver el otro tipo de regulación, que era la ejercida por el sistema nervioso vegetativo. También van a encontrarla como control autónomo, ¿tá? de la actividad gastrointestinal. Esa regulación nerviosa ejerce una fuerte estimulación, ¿no? Por parte del parasimpático, hay una fuerte estimulación de la actividad de los plexos nerviosos, ¿no? Y por parte del simpático hay generalmente una inhibición de la actividad de ambos plexos, ¿no? Y aunque el sistema nervioso entérico es independiente, puede funcionar por sí solo, por su gran cantidad de neuronas y su complejidad, hay una actividad reguladora ejercida por parte del sistema nervioso vegetativo, ¿no? Además, como dice ahí, en el epitelio gastrointestinal y la pared intestinal se originan fibras aferentes sensitivas que llevan información a los plexos, justamente. También hay fibras que van hacia los ganglios prevertebrales del sistema nervioso vegetativo simpático, ¿no? Son para integrar reflejos, digamos, reflejos regionales simpáticos. Y hay otras fibras que tienen un trayecto mucho más largo, llegando incluso a estructuras a nivel de tronco encefálico, para integrarse con reflejos vagales, ¿ah? Del vago, el décimo par craneal, que estaba ubicado a nivel justamente de tronco encefálico, el núcleo dorsal del vago, ¿recuerdan? Que bueno, allí se integran reflejos largos, reflejos que estimulan la actividad parasimpática. Entonces, como ven acá, en negro, punteadas, están las fibras aferentes que se recogen desde, digamos, las estructuras gastrointestinales, ¿no? Esas aferentes pueden ir hacia los propios plexos, hacia los ganglios prevertebrales y la médula espinal, y también pueden llegar incluso al tronco encefálico. Los neurotransmisores que tiene el sistema nervioso entérico son muchos, todos estos podemos encontrar, aunque los más importantes, los que más se conoce su acción, son la acetilcolina y la noradrenalina, ¿verdad? Ambas presentes en el sistema nervioso autónomo, tanto simpático como parasimpático. El sistema nervioso parasimpático liberando acetilcolina, tanto en su neurona preganglional como postganglional, y el simpático liberando noradrenalina en su neurona postganglional. La neurona postganglional simpática liberaba noradrenalina, que tiene una acción inhibidora de los plexos nerviosos del sistema nervioso entérico. Bueno, acá hay otras que también tienen alguna acción, pero no vamos a describir. Por otro lado, también tenemos que en situaciones extremas de estrés, de lucha o huida, en esas situaciones se estimula directamente la médula adrenal para que se liberen grandes cantidades de adrenalina al torrente sanguíneo. Y por vía sanguínea, esta sustancia, la adrenalina, puede actuar sobre el sistema nervioso entérico inhibiendo, ¿no? ¿Qué pasa en una situación de estrés? Se nos hace un nudo en el estómago, ¿verdad? Como les decía, la sangre y la actividad intestinal se detiene por un momento para atender otras necesidades del organismo. Entonces, esa regulación vegetativa, tenemos por un lado al sistema nervioso parasimpático, con sus neuronas preganglionares y postganglionares, que ejercen regulación de la actividad gastrointestinal. También tenemos, recordando que el parasimpático era cráneo sacral, la porción craneal parasimpática tiene su origen en los núcleos de los pares craneanos 7, 9, o sea, facial y los esofaringio, para
regular la secreción de las glándulas salivales, ¿no? Tanto las maxilar, sublingual, como la glándula parótida, ¿no? Esa inervación es parasimpática, ¿no? Estimulando la secreción de saliva, ¿no? Para lubricar el comienzo del tubo digestivo. También tenemos la porción craneal del parasimpático con el nervio vago, desde que se extiende desde porciones de esófago hasta la primera mitad del intestino grueso. Fíjense que por eso de allí viene su nombre, ¿no? Del nervio vago, porque vaga por todo el organismo, porque es un nervio de un recorrido, un trayecto muy largo, ¿verdad? Inervando zonas como el corazón, etcétera, y llegando a nivel intestinal, desde el estómago hasta el intestino, incluso parte del intestino grueso. La primera mitad del intestino grueso está inervada por estas fibras preganglionales originadas en el nervio vago. Y por otro lado tenemos la porción sacra del parasimpático, con los nervios pelvianos, que parten de esa porción sacral, parasimpática, que se integran a nivel de la segunda mitad del intestino grueso para producir los reflejos de defecación. Principalmente lo que se controla con la estimulación parasimpática sacra es el desencadenamiento de los reflejos de defecación, ¿no? Esas son todas, tengan en cuenta que son todas fibras preganglionales parasimpáticas. Recuerden que son, en el parasimpático, las fibras preganglionales son largas, fíjense lo largas que son en este caso, ¿no? Y cómo llegan muy cercanas al órgano diana, ¿no? A diferencia del simpático, que tenía una acción mucho más generalizada, el parasimpático es más localizado, llegando con su fibra preganglionar bien cercano, a un ganglio bien cercano al efector, ¿no? Y bueno, las postganglionales parasimpáticas son bien cortas y están formando parte, en este caso, de los propios plexos nerviosos mientéricos y submucosos en esta zona. Fíjense lo cortitas que son, ¿no? Ya están bien cercanos al órgano. Entonces, como decía, a diferencia del simpático, que tienen una neurona preganglionar que parte, el simpático era toracolumbar, ¿no? O sea que en las zonas de origen para el sistema digestivo, la neurona preganglionar se origina en el enlace intermedio lateral de Stirling de los segmentos D5 a L2, ¿no? Con un recorrido relativamente corto, para ir a buscar los ganglios simpáticos, donde allí hace sinapsis con las neuronas postganglionales simpáticas. Tenemos diferentes ganglios, como por ejemplo el ganglio celíaco, el ganglio mesentérico, el ganglio hipogástrico, que está aquí, ¿no? Para que la acción del simpático sea más generalizada y tenga, como dice acá, una acción de inhibición sobre la actividad gastrointestinal, y provoca también la vasoconstricción del riego sanguíneo gastrointestinal. ¿Está claro? ¿Quieren que repita algo? ¿Fui muy rápido en alguna parte? Capaz que voy un poco rápido porque es un poco larga la clase, y también para que quede en el video un poco más, más ameno, que no quede un video muy extenso después. Bueno, y recuerden entonces, cuando esté estimulado el simpático, tenemos una inhibición generalizada del aparato gastrointestinal, ¿no? Se nos hace el famoso nudo en el estómago, ¿no? ¿Estamos nerviosos? ¿Qué pasa? No digerimos bien la comida. Bueno, hay diferentes tipos de reflejos que ya un poco les hablé, ¿no? Tenemos reflejos cortos, reflejos medianos y reflejos largos. Un poco les hablé de esto. Los reflejos cortos estaban integrados por completo dentro del sistema nervioso entérico, de la pared intestinal, ¿no? Son reflejos que se originan allí y que se resuelven allí mismo, ¿no? Como por ejemplo los reflejos que regulan el peristantismo, son reflejos localizados, que generan una onda de contracción y una onda de relajación, que son localizadas. Después tenemos reflejos medianos que van desde el intestino, los ganglios simpáticos, prevertebrales, ¿no?
así, desde donde vuelven al tubo digestivo. Y después tenemos reflejos más largos que van desde el intestino a la médula espinal o al tronco encefálico para volver luego al tubo digestivo. Por ejemplo, un reflejo de vómito, un reflejo que involucra estructuras del sistema del tronco encefálico son reflejos más largos, ¿verdad? Un dato curioso, el 80% de las fibras de los nervios vagos son principalmente aferentes. Solamente un 20% son fibras eferentes, ¿no?, que regulan esta actividad parasimpática. La mayoría de las fibras del vago son aferentes y transmiten señales hacia el bulbo raquídeo, que a su vez inician numerosas señales vagales reflejas, ¿no?, que vuelven hacia el aparato gastrointestinal para controlar muchas de sus funciones. Y bueno, en la tercera pata de la regulación, mira, la intrínseca, la primera, extrínseca, nerviosa extrínseca, y ahora tenemos la regulación hormonal, ejercida por hormonas que llegan por el torrente sanguíneo a las células del aparato gastrointestinal, ¿no? Una de ellas es la colecitoquinina, que era secretada a nivel de las células y del duodeno, ¿no?, en presencia de aumento de ácidos grasos en los monoglicéridos en los alimentos, frente a una ingesta rica en lípidos, ¿no? A nivel del duodeno y el yeyuno, las células I estas secretan colecitoquinina, la cual viaja por la sangre y estimula la vesícula biliar, ¿no? Llega a la vesícula biliar del hígado para que ésta expulse la bilis hacia el duodeno, ¿no? Esa bilis, ya dijimos su función, y una de sus funciones más importantes es la emulsión de las grasas, ¿no? ¿Qué es emulsionar una grasa? Es, por ejemplo, una sustancia, una molécula grande de grasa, partirla en moléculas más pequeñas y dejarla en un medio, justamente formando una emulsión, en un medio hidrosoluble vendría a ser, para que sea más fácilmente digerido, ¿no?, más fácilmente absorbido. ¿Ah? También otra de las funciones de la bilis es ser un vehículo para la excreción de otras sustancias de producto del metabolismo celular, como por ejemplo la bilirrubina, el colesterol también. ¿Ah? Y bueno, otra regulación hormonal que tenemos es la ejercida por la secretina, que es otra hormona. Esta es segregada por las células S del duodeno, otro tipo celular, presente también en el nivel del duodeno, que se da en respuesta a un medio ácido, ¿tá? Cuando el estómago vierte su contenido hacia el duodeno, estas células S lo detectan y producen secretina. Esa secretina viaja por el torrente sanguíneo para llegar a todo el aparato digestivo, a estimularlo, ¿no?, para inhibir la motilidad de la mayor parte del aparato digestivo, ¿no? Eso hace que el alimento permanezca más tiempo en esa zona para que sea más fácilmente digerido, absorbido, ¿no? Otra hormona es el péptido inhibidor gástrico, que ejerce una acción similar, que es secretado por la mucosa de la primera parte del intestino delgado en respuesta al aumento de ácidos grasos, ¿no? Cuando hay ácidos grasos, aminoácidos y carbohidratos, o sea, una dieta rica en estos nutrientes, que prácticamente son todos los nutrientes que necesitamos, ácidos grasos, proteínas, que nos dan nos aportan los aminoácidos, los carbohidratos, ¿no? Por ejemplo, la glucosa, que obtenemos de los carbohidratos, de la digestión de los carbohidratos. Esos alimentos estimulan a esa mucosa del intestino delgado a que produzca péptido inhibidor gástrico. Entonces, de esa manera, el péptido llega por el torrente sanguíneo a las células del estómago y retrasan el vaciamiento del estómago cuando el intestino está repleto, ¿no? Frente a una ingesta abundante, ¿no?, de estos componentes alimenticios, se libera el péptido inhibidor gástrico, que lo que hace es eso, retrasar el vaciamiento del estómago cuando el intestino está repleto.
¿no? Estas son algunas de las hormonas que ejercen una regulación sobre el aparato gastrointestinal, ¿no? El aparato digestivo. La motilidad gastrointestinal, ahora vamos a la parte mecánica de la motilidad, o sea, cómo las diferentes partes del sistema mueven el alimento a lo largo de todo ese tubo digestivo y también cómo lo procesan para que sea más fácilmente absorbido, ¿no? Hay dos tipos básicos de movimientos, que son la propulsión y la mezcla, ¿no? Los movimientos de propulsión del alimento son los que realizan para desplazar el alimento a lo largo de todo el tubo digestivo a una velocidad adecuada, ¿no? Ni muy rápido ni muy lento, ¿no? Para que pueda irse digiriendo y absorbiendo. Vamos a decir, una cosa es la propulsión y otra cosa es la mezcla de los alimentos, ¿no? Que no es lo mismo que mezclar las bebidas, ¿no? La mezcla es justamente facilitar el desmenuzado del alimento, ¿no? Para que las partículas grandes sean partículas cada vez más pequeñas, se mezclen con los componentes de las secreciones digestivas, ¿no? El moco, las enzimas, las lipasas, etcétera, que se segregan hacia el aparato digestivo, que se mezclen con el alimento, y esto se da por movimientos que vamos a ver ahora, cómo se da la mezcla, ¿no? Primero vamos a describir el peristaltismo, que es parte de la propulsión del alimento. El peristaltismo se describe como un anillo de contracción, ¿ah?, que se propaga. Imaginando que tenemos un tubo lleno de líquido, si nosotros contraemos un extremo y deslizamos esa contracción a lo largo de todo el tubo, lo que vamos a hacer es que por el otro extremo del tubo salga el contenido del líquido, ¿ah? Y ese anillo de contracción que se propaga es el peristaltismo, ¿no? Como está acá, hay una contracción peristáltica que hace que el alimento sea desplazado en este sentido, hacia la derecha, ¿no? Lo inicia principalmente la distensión del cuerpo gástrico, ¿no? Por ejemplo, a nivel intestinal. La distensión de la pared intestinal genera una onda refleja, regulada por el plexo mientérico, ¿no?, que produce una contracción peristáltica unos 2 o 3 centímetros por encima de la distensión, y también genera una onda de relajación corriente abajo, ¿no? ¿Para qué? Para que el alimento pueda ir hacia ese sector que está relajado. Eso se llama relajación receptiva, ¿no? Entonces, el principal desencadenante del movimiento peristáltico es, como dice acá, la distensión. Otra causa también de la propagación o del comienzo del peristaltismo es la irritación, ¿ah?, mecánica o química también, como por un estímulo proveniente del sistema nervioso periférico. Perdón, del sistema nervioso parasimpático. ¿Ah? Un estímulo proveniente del sistema nervioso parasimpático también puede iniciar una onda peristáltica. ¿Ah? Y bueno, y como les decía, tiene un sentido. Una distensión en cualquier parte del intestino va a hacer que se genere un movimiento peristáltico, pero ¿cómo sabemos en qué dirección ir? ¿Verdad? Solamente con la distensión no sabemos en qué dirección ir. ¿Por qué siempre se va a dar en este sentido, desde la boca hacia el ano? ¿Por qué siempre es corriente abajo, digamos, ¿no? Bueno, y la explicación del sentido de la onda peristáltica se denomina ley del intestino, ¿no? Y está dada principalmente porque ese plexo mientérico, como ya les dije, tiene una disposición neuronal donde las neuronas se encuentran polarizadas. Hay una polarización justamente de ese plexo mientérico que hace que la estimulación en una zona X de ese plexo genere reflejos que justamente contraen un segmento hacia el segmento oral a la distensión, o sea, hacia la parte oral se contraen, y hay una relajación refleja también corriente abajo.
Entonces, siempre que haya una distensión, esta ley del intestino va a producir una relajación receptiva, corriente abajo y una contracción más hacia la porción oral de esa distensión. Y eso va a hacer que la onda peristáltica vaya corriente abajo justamente. ¿Ah? O sea que comienza con una distensión y una contracción por encima. Cuando el alimento se desplazó, acá se genera la distensión y se genera otra vez el reflejo que produce la contracción 2 o 3 centímetros por encima, y así va avanzando justamente en esta contracción que se va moviendo a lo largo de todo el tubo digestivo. ¿Se entiende cómo se da la peristalsis? ¿Quieren que repita algo? No. Bueno, bárbaro. Seguimos con otro tipo de movimiento que se denominan los movimientos de mezcla. Hay diferentes tipos de movimientos de mezcla, que es, por ejemplo, cuando un anillo de contracción se da en diferentes puntos. ¿Tá? Esto ya no tiene esa secuencia como tiene la onda peristáltica, sino que se da una contracción por aquí, otra contracción por allá, otra contracción por allí. Y esas contracciones en diferentes zonas hacen que vayamos partiendo, digamos, en varios pedazos el alimento, ¿tá? Y lo vayamos haciendo cada vez más pequeño. Y otra forma de mezclar el alimento es, como dice ahí, cuando choca contra un esfínter. Eso, por ejemplo, como está en esta imagen, en la porción inferior del estómago se da muchas veces ese movimiento que dura unos 5 a 30 segundos, que es una especie de peristalsis localizada que empuja el alimento contra un esfínter que está cerrado. Eso hace que se aprieta hasta que la presión dentro de ese saquito que se forma iguala a la fuerza de la contracción. Entonces el alimento no tiene hacia dónde salir y de esa manera se produce esto que está en C, que se llama retropulsión. Entonces el alimento pasa por ese lugar que está más, por esa, digamos, esa luz disminuida que está generando la onda de contracción. No sé si les aclara un poco la idea. Por ejemplo, imagínense un tubo de pasta que le queda poco, al que le tapan le cierran la tapa, o sea, eso sería el píloro, por ejemplo, el esfínter pilórico cerrado, la tapa cerrada, y bueno, y uno trata de sacar pasta. Llega un momento en que ya no va más y empieza a correr entre los dedos, para atrás la pasta. Y ese escurrimiento en retropulsión hace que se mezcle, el alimento en este caso. Ese es otro de los tipos de movimiento de mezcla que ejerce el aparato digestivo. Se puede dar a nivel estomacal, como también en algunas zonas del intestino delgado también. Esto facilita entonces, en definitiva, la unión de las partículas alimenticias con las secreciones digestivas. Esa es la finalidad de los